Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. En el programa de la mañana del miércoles, es decir, en Frente a Frente del miércoles, comenzamos hablando de coeficiente intelectual. Y yo les dije que en la última medición de los países con mejor coeficiente intelectual, estábamos, pero muy a la cola. Y le di los nombres de los países top 25. Y voy a utilizar una expresión popularísima en Honduras. Quedé picado. Quedé picado. Yo creo que ustedes me entienden cuando digo quedé picado. Y dije, en el transcurso de esta semana, vamos a desarrollar este tema. Con espíritu reflexivo, el deseo de que nos desafiemos nosotros mismos, ya sea como ciudadanos comunes, como autoridad educativa, como dirigente empresarial, no importa. ¿Por qué es tan bajo nuestro coeficiente intelectual? Y le digo ya a mi productor Carlos Andino ayer, yo creo que el viernes es el día indicado para que desarrollemos ese tema, le digo. Y invitemos a gente experta. Es decir, yo sé que el coeficiente intelectual de mis invitados hoy está por arriba del 67 con que aparecemos en el ranking. Pero claro, si nos promedian a todos los hondureños, el coeficiente que sale de todos nosotros, los 10 millones, es bajísimo. Lo normal es de 85 para arriba. Y nosotros estamos en 67. Ya les voy a mostrar la tabla, ya se la voy a mostrar. Demasiado precario. Entonces, algo no hemos hecho bien desde hace mucho tiempo, que solo superamos a Guatemala y unos cuantos países de África y no recuerdo de qué otra región del mundo. Ahí tengo la tabla, ahí tengo la tabla. Pero muy bien. Déjenme primero presentarles a mis invitados esta mañana. Al doctor Armando Euseda, catedrático universitario, ex subsecretario de Educación y exdirector del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mí es privilegio siempre tener al doctor Armando Euseda aquí en el programa. ¿Qué tal, doctor? Siempre es un honor, Renato. Gracias, gracias. Siempre es un honor. Sí. Y también al exsecretario de Educación, don Marlon Escoto. ¿Qué tal, mi estimado? Encantado de compartir. ¿Cómo está? Lo miro rejuvenecido. Lo miro rejuvenecido. Comiendo mucha hortaliza, mucha fruta, bastante agua. Aire puro. Sí. Aire puro. Sí. Y tengo también a otro gran amigo desde México, científico y exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Marco Tulio Medina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Renato. Es un honor estar acá. Ando en una reunión, haciendo una conferencia magistral, casualmente sobre problemas del cerebro, de la neurología. Un abrazo a la distancia a las personas que se encuentran ahí, distinguidos amigos, y asimismo a su teleaudiencia nacional. Muchas gracias, doctor. Y aquí quiero diferenciar dos conceptos. El primer concepto, Lucecita, si me auxilias, ya está preparada Lucecita, por favor, con su micrófono habilitado. ¿Cuál es el primer concepto? El de cociente intelectual. Cociente intelectual. Cociente intelectual. Cociente se refiere a un valor obtenido al dividir dos números. En el contexto de CI se refiere a la relación entre la edad mental y la edad cronológica de una persona multiplicada por 100. El concepto de inteligencia está directamente relacionado con nuestra capacidad intelectual, así como nuestras habilidades para el razonamiento verbal, espacial y numérico. Pero ahí me confundí un poquito. Yo quiero el primer concepto que usted me envió. Era el cociente intelectual. El concepto de inteligencia está directamente relacionado con nuestra capacidad intelectual, así como nuestras habilidades para el razonamiento verbal, espacial y numérico. Y luego, coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una cifra que expresa la inteligencia relativa de una persona
y que se determina midiendo su edad mental en relación con su edad física. El cálculo se efectúa mediante pruebas normalizadas, adaptadas al nivel sociocultural de la persona. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué les estoy socializando estos conceptos? Por esto, por favor, que me funcione bien esta tabla, porque esto fue lo que me impactó el miércoles. Datos mundiales. La cuestión de la inteligencia de una determinada nacionalidad o población, miren cómo comenzamos. La cuestión de la inteligencia de una determinada nacionalidad o población puede ser controvertida. De hecho, la inteligencia está influenciada por factores nacionales, políticos y geográficos. Sorprendentemente, pero científicamente probado, a menudo un clima más cálido tiene una marcada influencia negativa en el cociente intelectual. Con un cociente intelectual promedio de 87 puntos, México se ubica en el puesto 57 de este ranking. España ocupa el puesto 36 con 95 puntos. Estamos hablando de cociente intelectual. Con 106 puntos, los habitantes de Hong Kong alcanzan las cuotas de inteligencia más altas del mundo. El último lugar, con solo 51 puntos, lo ocupa Nepal. Diría yo que es el país con los habitantes menos inteligentes del mundo. Pero ya arriba se dice que la cuestión de la inteligencia de una determinada nacionalidad o población puede ser controvertida, ¿verdad? Partamos de ese criterio, que de repente no es tan absoluto, pero son mediciones que hacen instituciones y personas con mucha capacidad para determinar el nivel de inteligencia en cada país. La inteligencia en relación con los ingresos y el clima. El cociente intelectual mostrado se formó a partir de los resultados de numerosos estudios internacionales y comparó el ingreso promedio y el gasto gubernamental en educación entre los años 2000 a 2019. El ingreso promedio ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente en los países pequeños. Entonces, miren el cuadro, miren este cuadro sobre cociente intelectual. Hong Kong, con un cociente intelectual de 106. Los ingresos 35.304 es el ingreso per cápita por habitante anualmente. Gasto en educación por habitante, $1,283. Y aquí también, la temperatura promedio ahí en Hong Kong, 26,2 grados centígrados, como dicen que el clima tiene que ver también con la inteligencia. Por eso detallan. Japón, segundo lugar. El cociente intelectual de Japón, están empatados. Hong Kong, Japón y Singapur, también se suma Taiwán. Es el mejor cociente intelectual. Miren el ingreso per cápita de los japoneses, $40,000, casi los 41,000. Singapur, $41,100. El gasto por habitante en educación en Japón es de $1,340 y el de Singapur es de $1,427. Entonces, sigamos. Luego viene China con 104 de cociente intelectual, Corea del Sur, Países Bajos. A nivel de UEFA y de la FIFA lo van a conocer como Holanda. Holanda. Pero el nombre oficial es Países Bajos. En el fútbol es que se ha quedado todavía con Holanda, pero es Países Bajos. Miren, Holanda, siempre pensé que es un país de admirar. 101 de cociente intelectual, luego viene Finlandia, Canadá, Corea del Norte, espero que me vayan siguiendo. Luxemburgo, Macao, aparece Alemania con 100, Suiza con 100, Estonia con 100,
Me sorprende este país europeo, Estonia, el estirón que se ha pegado en todo. Australia con 99, Reino Unido con 99, bueno, Groenlandia, Islandia, Austria, Hungría, Nueva Zelanda, Bielorrusia, Bélgica, Noruega, los noruegos con 98, los suecos con 98, Eslovenia con 98, Dinamarca, Camboya, 97, Francia 97, luego Estados Unidos con 97 y vienen con 96 Polonia, Eslovaquia, Chequia, a Rusia, España con 95, Irlanda 95, Italia 95, Croacia 95, Israel 93, Malta 93, Portugal 93, luego Bermuda, Bulgaria, Grecia, Ucrania, Nueva Caledonia, Vietnam, Kazajistán, Tailandia, Uruguay con 89, Chile con 88, Costa Rica con 88. Miren, ya Costa Rica se mide y compite en cociente intelectual con Chile y Uruguay. Rumania, Argentina, Bosnia y Herzegovina, México, Turquía, Georgia, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Montenegro, Bahamas, Cuba con 84, Paraguay, Brasil, Filipinas, Guayana, Irán, Colombia, Venezuela, Albania, Emiratos Árabes. No se desesperen, ya va a aparecer Honduras. Claro, muy abajo. Por eso que vamos a reflexionar sobre esto hoy. Puerto Rico, Afganistán, Pakistán, Perú, Indonesia, Qatar, Bolivia, Ecuador, Panamá, Egipto, Argelia, India. Mire, todos estos países tienen un cociente intelectual arriba del nuestro. Madagascar, Arabia Saudita, Sudán, Bangladesh, Chad, Timor Oriental, Jamaica, Kenia, Tanzania, Senegal, Angola, El Salvador, arriba de nosotros con 72, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria, Belice, Etiopía y aparecemos ahí. Competimos en cociente intelectual con Belice y Etiopía y Camerún, 67. Ahí estamos ubicados, en la posición 104. ¿De cuántos países? De 114. 114, Nepal es el último con 51. Abajo de nosotros están la República Democrática del Congo, Ghana, Nicaragua, Guinea Ecuatorial, Guinea, Gambia, Guatemala, Sierra Leona y Nepal. Solo superamos a estos países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo 10 países superamos. Solo estamos arriba de Camerún. ¿Y por qué estamos arriba de Camerún? Si ambos tenemos 67 junto a Etiopía, ¿será por el ingreso per cápita? Vamos a ver, ¿cuánto tiene Camerún? 1.234 de ingreso per cápita, Honduras 1.665 dólares y Etiopía 379 dólares, correcto. En eso estamos mejor. Y en gasto, en educación por habitante, miren ustedes, recuerdan que esos países que están con cociente intelectual allá en los primeros gastan un promedio de 1.300, 1.400 dólares en educación por habitante. Mire cuánto gastamos nosotros, 115 dólares. Etiopía gasta 21 dólares. Camerún gasta 36 dólares. El Congo 7 dólares. Nepal 22 dólares. Sierra Leona 16. Guatemala 92. Gambia 14. Guinea 15 dólares por habitante. Bueno, entonces no estamos bien según esta medición. No estamos bien. ¿De avergonzarnos? No, el asunto no se trata de avergonzarnos, el asunto es de reflexionar. El asunto es de reflexionar. Bueno, se me hizo un poquito larga la presentación, pero es que tenía que exponer estos puntos. Doctor Euseda, de nuevo la bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con entre cociente intelectual y coeficiente intelectual, ¿cuál es la diferencia? Bueno. ¿Perdón? Son sinónimos. Sí. Cociente y coeficiente intelectual. Cociente es la división de dos números. Sí. Coeficiente es un término técnico utilizado, en este caso, para hacer una medición relacionada con el desarrollo intelectual de una persona. Sí. Bueno, después de todo lo que usted planteó, quiero decirle a nuestro público y a compartir con ustedes
que esta es una medida de habilidades cognitivas de una persona y tiene un montón de factores. Pero además, estos números de coeficiente intelectual promedio en un país arrastran una gran polémica, tiene limitaciones, controversias y son mediciones que se puede explicar por qué los resultados son así, con los factores que usted mencionó. No quiere decir realmente que la gente en nuestro país es retardada mental comparada con la gente en un país desarrollado económicamente. No, no es eso. Se está refiriendo el coeficiente intelectual promedio, en el caso de Honduras, en el caso de los países que tenemos mayores problemas de desarrollo. Estos datos estadísticos tienen factores genéticos, factores ambientales, influye, como usted lo dijo, la educación, la nutrición, la salud de la población, cómo es la estimulación temprana, mientras el niño de 0 a 5 años en Montevideo ya lleva 4 años, 3 años de escolaridad formal, el nuestro no. El de París lleva total escolaridad formal. Entonces, el desarrollo temprano en países como el nuestro, donde, por ejemplo, la educación inicial es menospreciada, es desarrollada por vía de ONGs y otras cosas, y el Estado no prioriza ese desarrollo, pues estamos sembrando la cifra que estamos cultivando. Ok, está bien. No estamos hablando de verdades absolutas, pero esos indicadores nos dice lo mucho que tenemos que mejorar, ¿verdad? En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo mucho que tenemos que mejorar. Es cierto, no somos retardados mentales. Yo no me considero en comparación con un europeo o con un estadounidense retardado mental. No me considero retardado. Ni usted considérese retardado. Pero el entorno socioeconómico... La comprensión, las habilidades, ahí sí me pueden superar. Pero está condicionado por el entorno socioeconómico en el cual el niño crece. Bueno, si no hay libros en su casa, si sus padres no tienen escolaridad formal, su mente altamente escolarizada, pues lleva una gran desventaja. Claro. ¿Verdad? Claro. Es decir, es un gran reto porque nosotros, razones existen, no las vamos a mencionar, este programa no es para eso. Hemos menospreciado la inversión en educación y hemos visto otras avenidas de desarrollo que nos han fallado. Entonces, la medición con estas pruebas tiene grandes desafíos éticos. Hay que tener cuidado. Recuerdo que un expresidente de la Universidad de Harvard fue depuesto, fue quitado de su puesto por haber utilizado el término coeficiente intelectual para señalar que había diferencia entre razas. ¿Cuándo fue eso? No, eso fue hace como unas 2 décadas o unos 15 años, porque insinuó eso. Un premio Nobel famosísimo que tiene que ver con el descubrimiento del ADN hizo afirmaciones racistas también y fue altamente censurado por la comunidad científica. No hay diferencias genéticas, hay diferencias genéticas en el coeficiente intelectual, pero no hay marcadas diferencias que digan que una raza es superior a otra. Las condiciones socioeconómicas bajo las cuales se realiza el aprendizaje son esencialmente las responsables de que nuestra sociedad no tenga el desarrollo que debería tener. Es entonces la clase política, es la clase económica pudiente la que debe generar un escenario apropiado para que la equidad en la educación fluya de manera natural. Lo que me está diciendo es que nuestro coeficiente intelectual es más bajo que el de otras naciones por las condiciones en que vivimos sin suficiente inversión en educación. Totalmente. Eso está demostrado. Factores de salud, factores de nutrición. Está demostrado la calidad y accesibilidad a la educación, impacto directo en el desarrollo cognitivo. La nutrición, una buena alimentación es crucial para que el cerebro se desarrolle. Nuestro amigo Marco Tulio nos puede explicar mejor esto. La salud, el acceso a servicios de salud de calidad para prevenir enfermedades. Usted y yo crecimos en un ambiente en el cual uno se enfermaba y se curaba solo, decían, porque bueno, Dios es grande. Pero nosotros ya no podemos tener esperanza de que la sociedad crezca bajo esos parámetros. Cuando nuestro sistema de salud parece que su estado natural es el colapso, el estado natural de la educación va a ser el colapso, porque están vinculados. Un niño que no tiene buena salud difícilmente va a tener buen rendimiento académico. La estimulación temprana
se ve como un lujo que los padres pueden mandar a un niño a que tenga estimulación temprana, cuando debe ser la condición natural de la educación inicial nuestra. No tenemos una educación inicial bien desarrollada. En esto reconozco, por ejemplo, el papel que ha jugado la Fundación Ricardo Ernesto Maduro en educación inicial, pero en muchos países de América Latina se deja la educación inicial a la libre, y esa es la raíz principal del subdesarrollo que tenemos en materia de educación. Y Doctor, el entorno socioeconómico es fundamental. mire Qatar, es que en este momento estoy viendo la inversión en educación por habitante de Qatar. Está en la posición 80 con un coeficiente intelectual de 80 también. Y ahí hay un ingreso per cápita de $58.000 y la inversión en educación por habitante es de $2.331. Creo que es el país que más está invirtiendo en educación. Puerto Rico invierte $1.174 por habitante. Malta 1.206, Israel 1.807, Italia 1.380, Irlanda 2.500, Rusia 1.176, Dinamarca $4.139 por habitante en educación, Suecia $3.419, Noruega $5.425. Y mire usted, ahí andan con un cociente intelectual de 98. Islandia, $3.814 por habitante en educación. Groenlandia, $4.518. Reino Unido, $2.079. Alemania, $1.883. Luxemburgo, $3.659. A Canadá, $2.052. Y está claro, entre más invierte por habitante en educación, el cociente intelectual va mejorando. Entonces, miren, solo miren estas cifras. Sudán $21, Bangladesh 19, Chad 16, y ahí están los resultados. Cocientes intelectuales bajísimos. El Salvador $113, Marruecos 139. ¿Cuánto invertimos nosotros? Dije, estamos en la posición 104 con 67 de coeficiente intelectual, solo invertimos $115 por habitante. Entonces, ahí estamos en la cola en cuanto a coeficiente intelectual. La inversión en educación, entre otros factores, hace que nuestro coeficiente intelectual sea menor que el de otros países. No es porque el cerebro de los chinos nació más desarrollado, o el de los estonios, o el de los noruegos. Simplemente las condiciones en que nacimos nosotros no nos permitieron desarrollar nuestro cerebro al máximo. A eso agréguele que la inversión en la formación continua de los docentes en Honduras es casi cero. Casi cero. Entonces, cuando usted tiene que los maestros, su formación formal se acabó cuando se graduaron y que muy poco invierte el Estado, insignificante la cantidad que invierte en la formación continua de ellos, el sistema fracasa. Seguramente el coeficiente intelectual de los tres panelistas que yo tengo en este momento aquí, Armando Euseda, Marlon Escoto y Marco Tulio Medina, está arriba del 85. Está arriba del 85. O está arriba del 100 inclusive. Leía un estudio hace poco que ya un cociente intelectual abajo de 85 ya es precario. Lo normal es de 85 para arriba y nosotros tenemos 67. Individualmente el coeficiente intelectual de muchos de ustedes es mejor que el promedio de los hondureños, pero cuando nos promedian a los 10 millones salimos con ese bajo coeficiente intelectual. Escucho su opinión, doctor Marco Tulio Medina, y seguidamente la del doctor Marlon Escoto. Adelante hasta en México y gracias por sacrificar su agenda en estas 2 horas para entrar en frente a frente al análisis del tema con espíritu constructivo, reflexivo para mejorar. Doctor Marco Tulio. Muchas gracias, Renato. Bueno, este tema de inteligencia y los hondureños ha sido un tema que a mí me ha
interesado enormemente, dado mi formación como neurólogo y experto en el área de las neurociencias, donde he transitado, y por supuesto, el análisis que deberíamos de hacer, he hecho algunos escritos al respecto, incluyendo algunos editoriales. Quisiera yo resaltar que la inteligencia no debemos de ponerla con un término singular, la inteligencia. Tenemos que hablar de las inteligencias. Y esto está claramente definido porque el cerebro humano tiene diferentes capacidades de diferente orden. El coeficiente intelectual, efectivamente, muchas veces el CI que le denominamos, así lo abreviamos Sí, en correcto. el área, Sí, CI. se refiere a la capacidad en algunas áreas matemáticas, verbales y de otra índole, y que efectivamente evalúa la capacidad intelectual de una edad determinada con ello, entonces, podríamos definir de que el coeficiente intelectual está ligado a nuestro desarrollo en función de la edad. De tal manera de que a partir del proceso de desarrollo cerebral, el cerebro va paulatinamente cambiando y mielinizándose y organizándose de tal manera de que el cerebro tiene cambios durante los procesos de la lactancia del recién nacido hasta la edad escolar, la edad del adolescente. Durante la adolescencia hay cambios enormes del cerebro que está relacionado con nuestros cambios hormonales y luego al transcurso de la vida vamos teniendo cambios. El cerebro no es una estructura permanente en su formación, sino que hay cambios totales. Ahora bien, las inteligencias son varias. Está la del clásico CI, pero debemos de hablar de la inteligencia emocional, la capacidad que nos hace de controlar nuestras emociones ante situaciones adversas y poder sobreponernos. Pero también está la inteligencia social, la capacidad de interactuar con personas en nuestro entorno y que nos permite avanzar en nuestra sociedad. También existe otro tipo de inteligencias como es la inteligencia moral. Alguien puede ser muy inteligente, pero tener graves defectos como ocurre, por ejemplo, con los sociópatas, los criminales, en el que realmente pueden tener una gran inteligencia, pero su inteligencia moral es cero. Ahora bien, una persona que tiene un CI X y con una inteligencia emocional alta, es decir, una motivación, una capacidad de controlar su enojo, su ira, y que además tiene una buena interacción con el resto de los seres humanos, puede avanzar muchas veces más teniendo el mismo índice, coeficiente intelectual clásico que otras personas. De tal manera, pues, de que no hablamos de una sola inteligencia. Ahora, en relación a los hondureños, yo tendría un signo de interrogación con esos datos que se nos han mostrado. Se tendría que tener una muestra estadística y cómo fue llevado a cabo este análisis. Tendría yo que ver esos datos para yo poder decir esa información es correcta, porque realmente un índice de coeficiente de inteligencia de 67 realmente en la práctica médica, y yo que veo muchos pacientes de diferente índole y de diferente edad, realmente el coeficiente usualmente hondureño anda arriba de 85 a 105. Esa es la media en la cual yo veo 85 a pacientes de esta 105. índole. Y en niños con problemas neurológicos, con problemas cerebrales, sí observamos coeficientes de inteligencia alrededor del 67. El concepto de que el clima puede producir una reducción en el coeficiente de inteligencia, a mi juicio es falso. Lo que sí es correcto es que la violencia, y hemos hecho estudios al respecto, sí puede reducir
el coeficiente de inteligencia. Un ambiente que llamamos de estrés tóxico puede producir una reducción en el coeficiente de inteligencia, asimismo los aspectos nutricionales y los aspectos ligados a la educación. De tal manera, pues, de que los hondureños, a mi juicio, tenemos el mismo nivel de inteligencia, si hablamos en general, pero efectivamente existen factores educativos, el tema del estrés tóxico y eventualmente factores adicionales como el tema nutricional, en el que tenemos que trabajar mucho para poder elevar. Pero la inteligencia del hondureño es idéntica a la a cualquier ciudadano alrededor del mundo. Usted me mencionó números. En sus estudios, el coeficiente intelectual de los hondureños, me dijo, el promedio era... En general, el promedio de las investigaciones que hemos hecho en nuestro país difiere de esos datos que estamos observando. Lo hemos evaluado con el grupo de neuropsicología, hemos hecho investigaciones en niños, un estudio sobre violencia escolar que llevamos a cabo con Germán Moncada, con la doctora Irías, y otros expertos, Birna López. Encontramos que en general el coeficiente intelectual de nuestros niños, para poner un ejemplo, anda arriba de 85 a 105, pero los factores tales como violencia escolar, con un ambiente de estrés tóxico, si comparamos una población de escolares que están en un ambiente apropiado versus alguien que está en una zona marginal, sí hay diferencias estadísticas y eso lo llevamos a cabo evaluando un estudio neuropsicológicos, resonancia magnética funcional y estudios del cortisol en el cabello. De tal manera que los niños que están en áreas con mucho problema de violencia y un ambiente tóxico social, ahí sí yo creería de que hay un coeficiente que está en el límite, pero en general podemos decir que los niños de nuestro país claramente están arriba de 85 y esos datos que son presentados yo tendría un signo de interrogación basado en la investigación que hemos hecho con nuestro grupo de neurociencias que se llama GINA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero a mí me encanta que usted rebata estos datos que aparecen en este informe, porque si es así, ya estamos al nivel de Sri Lanka, de Trinidad y Tobago, de Montenegro. Si es entre 85 y 105, ya estamos a nivel de México, de Bosnia-Herzegovina, de Argentina, de Rumania, de Costa Rica, haciendo la salvedad que en algunos barrios donde prima la violencia y condiciones precarias para los niños, el CI ahí puede bajar, pero que en promedio el niño hondureño tiene lo que se llama un coeficiente intelectual normal, quienes están entre 85 y 105. ¿Qué piensa el exministro de Educación, don Marlon Escoto? Doctor. Bueno, es importante que al analizar la lista o el listado, cuando llegamos a la posición 60, están a 85 para arriba. De 114, eso significa que buena parte de los países están en ese rango que se establece de 15 puntos hacia arriba o 15 puntos abajo del promedio. 100 es el promedio mundial, que se ha llegado a través de la aplicación de diferentes tests en diferentes partes del mundo, y estos tests son estandarizados. Y se considera normal una distribución de cociente intelectual 115 a 85. Entonces, el listado que vimos, 60 están entre 85 y 100 de los 114. Es importante señalar también que no todos los países, el mundo tiene alrededor de 198 o 200 países. Aquí hay 114, un poquito más del 50% en las valoraciones. Y hay que diferenciar también la respuesta individual y la respuesta de país.
las respuestas individuales que el doctor Medina compartía son diferentes si hacemos las valoraciones de país. Por eso en el listado pocos países superan 100 en promedio, pero hay muchas personas que tienen un cociente intelectual incluso de 120, es decir, que superan sin dificultad 100, 115 y hasta 120 de manera particular. De aquí la diferencia es la medición entre países y la valoración particular. En el caso de Honduras sería importante hacer una valoración de una población estratificada por edades, por condiciones socioeconómicas, porque bajo la valoración que el doctor Medina realizaba, si vemos la exclusión, la vulnerabilidad y la precariedad de nuestra población escolar, entonces tendríamos una buena población que se parecería a este 67%. Por ejemplo, en Honduras hay 1.300.000 niños, niñas y jóvenes en edad escolar que no están en la escuela, que no han tenido el acompañamiento alimentario, la primera infancia, estimulación temprana, programas de desarrollo cognitivo. Entonces, casi estamos en una relación de un niño con edad escolar en la escuela y un niño fuera de la escuela. Entonces, esa población vulnerable se parecería a este 67% y es considerable. Y la otra población es la adulta mayor, la población analfabeta. Recordemos que aún tenemos hasta un 13% de nuestra población en problemas de analfabetismo. Entonces, en la suma de las poblaciones excluidas de la educación, como estos 1.3 millones de escolares o casi 1 millón de adultos mayores con baja escolaridad o analfabeta, más el analfabetismo funcional, los que nos olvidamos una vez que terminamos ciertos niveles de continuar formándonos, estas poblaciones se pueden parecer a este 67. Entonces, un valor es el valor de país, que al desagregar las poblaciones, como lo vimos, puede parecerse a este dato, y otras son las valoraciones por estratos, tomando muestras por estratos como las que compartía Sí. el doctor Medina. Ahora, para terminar este segmento, y lo voy a plantear así, de manera breve la respuesta. ¿Por qué este CI, que yo he socializado esta mañana, está en relación con los ingresos y el clima? Este coeficiente intelectual, donde aparecemos con 67, es uno de los últimos estudios, está relacionado estrictamente con los ingresos y el clima. Y aquí lo voy a resaltar. El cociente intelectual que estamos mostrando se formó a partir de los resultados de numerosos estudios internacionales y comparó el ingreso promedio y el gasto gubernamental en educación entre los años 2000 a 2019. Por eso es que aparece en el cuadro el CI en Hong Kong, el ingreso per cápita, el gasto en educación por habitante, la temperatura máxima diaria, y de ahí sale el cociente intelectual. Medido el cociente intelectual por los ingresos, el gasto en educación y en clima, ¿sí cree que estemos en este 67 o aún usted con estos datos mantiene el criterio de que el promedio del CI hondureño está entre 85 y 105, haciendo la excepción a aquellos lugares donde los niños viven en condición de violencia? Por favor, un minuto, doctor Medina. Yo actualmente soy el jefe a nivel internacional de neurología tropical, que es el área tropical del mundo entre los extremos del área central de nuestro globo terráqueo. Y esa afirmación de que es la temperatura la que define el coeficiente intelectual es una total equivocación, es un error garrafal de conceptualización que realmente me sorprende que una organización de esta índole se atreva a decir esto y que el coeficiente intelectual está determinado por la temperatura del globo terráqueo. Realmente me parece una aseveración acientífica sin ningún sustento de ninguna índole. Bueno, no es que estrictamente el CI depende del clima, no es un factor, dice, es un factor.
Porque el mismo No, estudio... aún así, Renato, aún así, usted descarta que el clima aún tenga así. que ver con la inteligencia de la gente. Ese no es un factor determinante, tiene que ver el ambiente social, la estimulación temprana, tiene que ver con un cerebro normal, con lo que llamamos salud cerebral. Si hay una alteración en la salud cerebral, llámese mental o llámese nutricional o de estimulación, esos factores sí son relevantes, pero la temperatura en sí no es relevante. Singapur, yo he estado en Singapur y es una temperatura idéntica a la de nuestro país. Correcto. El mismo estudio se hace la pregunta, ¿depende la inteligencia del clima? Y responde, desde 1991 se ha sospechado que el calor incesante afecta el CI durante generaciones. Al principio se asumió que una vida con temperaturas más bajas requería una mayor aptitud física y mayores exigencias sociales a la vida. Richard Lynn, profesor de la Universidad de Ulster en Irlanda del Norte, también espera que las temperaturas más frías aumenten el volumen cerebral. Sin embargo, el hecho de que el tamaño del cerebro esté relacionado con la inteligencia es controvertido. En general, un clima cálido se considera perjudicial para el desarrollo de la inteligencia. La razón de esto se ve hoy en día principalmente en la alta demanda de energía física y el estrés resultante. Los bebés en particular utilizan hasta el 90% de la energía del cuerpo para el cerebro. Si la energía se necesita en otra parte durante esta fase de la vida, que es la más importante para el desarrollo intelectual, el cerebro no puede desarrollarse adecuadamente. Pero bueno, aquí el doctor Medina tiene su criterio científico que nada tiene que ver el clima con el crecimiento del cerebro, el desarrollo del cerebro y la mejora del CI, o es decir, del coeficiente intelectual. Bueno, miren Renato, qué interesante. un agregado. Sí. Renato, mire, el nivel más alto de inteligencia fue alcanzado por 4 grandes culturas. Desarrollaron la escritura. Una de ellas es la maya. Nosotros y los mayas estuvieron ubicados en una zona totalmente tropical y desarrollaron la matemática, desarrollaron la escritura, la astronomía, y ahí en Copán tenemos la evidencia de un libro que está escrito en piedra, que es la escalinata. Si ese concepto fuera real, jamás la cultura maya, de la cual muchos hondureños tenemos la herencia genética, hubieran desarrollado ese nivel intelectual para el desarrollo de una civilización independiente donde no había claramente ninguna forma de comunicarse con el resto del mundo. Muchas gracias, doctor. Va a continuar con nosotros el doctor Marco Tulio Medina. Y aquí tiene unos datos interesantes, aparte de reflexivos, el ex subsecretario de Educación y profesor retirado de la Universidad Autónoma y de la Universidad Pedagógica, Armando Uceda, y el exsecretario de Educación, Marlon Escoto, después de la pausa comercial. Así que para el doctor Marco Tulio Medina, él tendría que estudiar más este informe sobre que el CI de Honduras, en función de la inversión en la educación, el gasto en educación, el ingreso per cápita, está en 67, allá en la cola de los CI más bajos del planeta Tierra. Él dice que los estudios hechos en el país indican que el promedio de CI, coeficiente intelectual nuestro, está entre 85 y 105, pero hace la salvedad que en algunas zonas donde prima la violencia y las condiciones sociales precarias, ahí sí puede bajar el CI de los hondureños. Atento que volvemos después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Fundación Teletón. Como usted puede observar, en ambos carriles un tráfico bastante fluido, un poco más pesado el tráfico en el carril que se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia. Esto porque una de las intercepciones que conecta con la Universidad Pedagógica se encuentra cerrada, así que si usted va a circular por ese sector,
le recomendamos buscar rutas directas que lo conecten con el Boulevard Fuerzas Armadas. Pero esta es una excelente opción para que usted pueda transitar a esta hora de la mañana al Boulevard Fuerzas Armadas, a esta altura de la Universidad Pedagógica. La información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. Muchas gracias a todas las personas que han escrito a nuestro número de WhatsApp. Ese índice de 67 en inteligencia en esta bella Honduras no es más que los políticos mediocres con sus malas políticas, aprovechándose del pueblo. A ese ritmo no tardamos en desaparecer como nación. Hace unos 5 o 7 años emitió una opinión que ya nos faltaba poco a los hondureños para desaparecer, que fue controversial, ¿recuerda? Sí. ¿Qué fue lo que dijo usted? Que en una entrevista que Zuckerberg y Yuval Noah Harari tuvieron, Harari en algún momento le dijo a Zuckerberg, el de Facebook, que países como Bangladesh y Honduras, con su modelo económico y su modelo educativo, tenían muy pocas posibilidades de triunfar en este mundo, así con el desarrollo que hay. Pero su expresión fue otra. Y su expresión fue, ¿qué va a pasar en 30 años con esos países? No van a tener posibilidad de emerger como naciones. Eso lo dijo Zuckerberg, que tenía la posibilidad de desaparecer en el concierto de naciones un país que no tiene un buen modelo educativo y un buen modelo económico. Sí, yo recuerdo y eso, usted nos recordó lo que habían dicho estas dos personas y eso generó controversia. Y generó una gran controversia. Sí. Por favor, Luz. Buenos días a todos. En términos generales, la inteligencia como el factor fundamental de la dimensión psicológica lo determina la genética y el medio. Atentamente, Hernán Urbina comparte ese mensaje. Uno de los factores que ha venido afectando el CI son los cambios en el sistema educativo, la nutrición, hasta el hecho de que ahora leemos menos o a que pasamos más tiempo en línea. El álgebra y la aritmética. Los sabios de hace 4 o 5 mil años estaban en Mesopotamia, donde el clima es bastante ecuatorial. Comparte ese televidente. Escoto conoce muy bien los problemas de educación de Honduras porque él es uno de los culpables, dice, de estos problemas. Más mensajes. Dígale, vamos a ver. Decir que por temperatura caliente somos menos inteligentes es instálenles aires acondicionados más potentes a los ministros y diputados, por favor. La han agarrado hoy con los políticos, los hondureños. Siempre están, ¿verdad? En todas las... Si del clima depende el CI, hay que ponerle buen aire acondicionado a toda la élite política hondureña. Gracias, continúen enviando sus mensajes a través de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Se sigue riendo Lucecita Madrid, porque si el 6, si el coeficiente intelectual tiene que ver con el clima, dice un televidente, hay que poner a toda la élite política en freezers, en refrigeradoras y con buenos aires acondicionados. Cayó en gracia, admito que me cayó en gracia. Doctor, ya voy con usted, doctor, porque usted tiene unas gráficas ahí que vale la pena reflexionar sobre ellas. Mire que en este momento el doctor Ebuceda me pasó una información de una revista de ciencia. Por favor, si me la pueden ubicar en pantalla, el premio Nobel que afirma que los negros son menos inteligentes vuelve a la carga. James Watson, codescubridor de la estructura del ADN, defiende en un documental sus tesis racistas sin base científica. Entre los blancos y los negros hay diferencias en los resultados de las pruebas de inteligencia. Yo diría que la diferencia es genética. El polémico biólogo James Watson, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1962, por ser uno de los descubridores de la estructura del ADN, ha vuelto a lanzar al mundo sus teorías racistas, esta vez en el documental Decoding. Aquí lo pongo. El premio Nobel que afirma que los negros son menos inteligentes vuelve a la carga. Este fue el artículo que apareció en El País de España recientemente. En El País de España, un periódico muy influyente en Europa. Descartado totalmente esta reflexión, aun y cuando sea un Nobel, doctor Marco Tulio Medina. Totalmente. Yo creo que el ADN efectivamente
define en muchos aspectos genéticos de nuestra inteligencia. Por ejemplo, un síndrome muy común entre niños que se llama el síndrome del X frágil puede producir en varones problemas intelectuales y un trastorno del desarrollo, pero tiene que haber una enfermedad o un problema nutricional o un estrés tóxico para producir una reducción del coeficiente de inteligencia. Y efectivamente, un ambiente en el cual no hay una adecuada nutrición sí puede dar un impacto enorme, sobre todo en el periodo fetal o en el periodo de los primeros 5 años de vida. Ahí tenemos un estudio que se llama Neurologic Consequences of Malnutrition, que publicamos los hondureños en Nueva York, un estudio con mi amigo Kenton Holden y mis amigos españoles, y en ese estudio sí efectivamente evaluamos de que una consecuencia de un problema nutricional, por ejemplo, una deficiencia en tiamina o en cianocobalamina o en una vitamina crucial, sí puede dar un grave daño cerebral. Una deficiencia en yodo. Nuestro fundador de la medicina en Honduras, Carlos Ernesto Bernhardt, hablaba sobre el cretinismo endémico por una deficiencia de yodo ya en el siglo XVIII y XIX. Pero una persona que se desarrolla normalmente con un cerebro normal va a tener una inteligencia idéntica al resto de la humanidad. Y en este sentido sí tenemos que trabajar en el tema nutricional, en el tema de un ambiente no tóxico, en el ambiente de una adecuada estimulación temprana y evitar enfermedades que afecten el cerebro. Actualmente nosotros en la Federación Mundial de Neurología estamos trabajando en un plan mundial sobre la salud cerebral. La salud cerebral, si usted tiene un equilibrio en todas sus funciones neurológicas y un equilibrio espiritual, va a producir una mejoría en cuanto a la inteligencia de la comunidad en general y tendremos una estabilidad social. Debemos de invertir en esos aspectos para poder desarrollarnos de tal manera de que esos conceptos racistas son totalmente incorrectos, incluyendo proveniendo de Watson, que fue uno de los descubridores de la doble cadena de hélice del ADN. Eso no tiene ningún valor desde el punto de vista científico, esas afirmaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Ya que usted mencionó lo espiritual, y ya vamos con Armando, porque va a ser una aportación muy importante, Armando Euseda. Sí, pero quisiera en ese tema programa, sí, decirle, Renato, que efectivamente este Premio Nobel de Medicina de 1962 es uno de los descubridores de la estructura del ADN, pero ha tenido siempre una posición racista y cuando afirmó eso fue absolutamente desautorizado por sus colegas, los genetistas de entonces y los de hoy, que coincido con el doctor Medina, le refutaron totalmente su teoría. Todavía a los 90 años él sostiene esta posición racista. Sigue vivo, sigue vivo. Sí, racista. Por lo menos en el 2019 que salió esta declaración de él, este video que hizo la televisión pública norteamericana, pero es un hombre desprestigiado por sus posturas racistas. Por su postura racista. Sí. Y no tiene ningún valor científico lo que dice, más lo ven como una especulación que ha conservado toda su vida. Simplemente es racista. Sí. Es racista. Es un blanco racista. Ya que mencionó lo espiritual también, que es una condición buena para crear ambientes no tóxicos. Quiero decirles que Honduras será sede de la Convención Mundial de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC, la cual se llevará a cabo el jueves 18 al sábado 20 de julio en la ciudad de San Pedro Sula, en el centro de convenciones del Copán Sula. Miren que desde hace muchos años, mis amigos de FINEC, mis amigos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, cuando van a tener estas actividades, me llaman y me solicitan 5 minutos para promocionar el evento. Y esta vez no va a ser la excepción. Ya saben ustedes que FINEC
ya está en 95 países alrededor del mundo, teniendo como presidente internacional al señor Francis Oguso de Ghana, África. Y que para el evento de San Pedro Sula, del jueves 18 al sábado 20 de julio, ya se cuenta con la confirmación de al menos 40 naciones en representación de África, Europa, Asia y desde luego el continente americano, cuyas delegaciones estarán arribando a San Pedro Sula desde el próximo martes 16 de julio. Serán noches de sanidad y milagros. En el marco de la inauguración de la Convención Mundial, el día viernes 19 de julio se llevará a cabo una noche especial cuyo evento tendrá como sede el Estadio Olímpico de esa ciudad. Los portones del mismo estarán abiertos desde las 3 de la tarde para todas las personas que deseen asistir al evento, que será completamente gratis. Tengo la visita del presidente de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, licenciado Mario Sánchez, y el director de capacitación de FINEC en Honduras, don Juan Carlos Zavala, el ingeniero Juan Carlos Zavala. Don Mario, buenos días. Buen día. Hábleme un poquito más del evento, al igual que el ingeniero Juan Carlos Zavala. Adelante. Buen día, mi amigo Renato. Definitivamente nos sentimos muy agradecidos por este espacio. Sabemos que hemos hecho una gran amistad desde hace mucho rato y creo que este es el momento que la nación nuestra reconozca de que el coeficiente, que es tema hermoso que usted ha tocado, todo depende de costumbres, de hábitos y de secciones que puede recibir nuestro pueblo. Por eso estamos aquí, para darle una buena noticia, que necesitamos acercarnos a Dios en vez de estar en condiciones de complicación. Por eso hemos sido elegidos en esa constelación de naciones, para tener la venida de todas estas naciones a nuestra Honduras. No nos han visto porque tenemos una calidad en cuanto a razonamiento, inteligencia, sino porque somos un país que podemos hacer cosas grandes y buenas. Estamos aquí a la venia de todo este equipo de Frente a Frente, diciéndole que estamos muy, pero muy ansiosos para el 18, 19 y 20 de julio, donde se va a desarrollar la Convención Mundial. Como decía nuestro amigo Renato, son 40 naciones hasta este momento que ya están confirmadas. 3.000 personas vamos a estar en el Salón de Convenciones del Hotel Copal Sula. Estamos muy contentos porque vamos a salir de las paredes también y estar el viernes 19 con una cantidad de 20.000 personas, la que estamos esperando en el Estadio Olímpico, para demostrarles de que teniendo a un Dios podemos avanzar tremendamente. A los jóvenes también se les hace una invitación para el sábado a las 2 de la tarde, donde se les va a presentar este modelo de vida para que puedan sentirse mejor. Es totalmente gratis los dos eventos. Así que mis amigos de la fraternidad y amigos que no son de fraternidad, todavía quedan espacios para que usted corra y pueda aportar para estar allí en el Copal Sula y no perderse este momento. Crecemos en garantía de que el Dios Todopoderoso está en Honduras. Juan Carlos. Interesante, interesante. Jóvenes, ya saben, el sábado 20 de julio a las 2 de la tarde, ustedes van a ser partícipes. La tarde del sábado 20 de julio a las 2, los jóvenes de FINEC toman el control de la convención. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Copán y se hace una cordial invitación a los jóvenes sanpedranos para que asistan ese día de manera gratuita y sean parte de este maravilloso tiempo. Ingeniero Juan Carlos Zavala, adelante. Bien, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Y es interesante el tema que se está tocando el día de hoy, sobre todo el punto que se mencionó desde el punto de vista espiritual. Hemos entendido que es la clave en realidad para superar los problemas
los problemas que vivimos el día a día. Curioso también y muy de acuerdo con los panelistas invitados con respecto a que esos términos no definen la inteligencia de una nación. Y para nosotros la parte más importante es la parte espiritual. Y es por eso que les invitamos a que nos acompañen a este evento de San Pedro Sula, que es un evento que sabemos que va a transformar su vida como lo ha hecho con nosotros, con todos los que somos parte de esta organización. Hombres que en algún momento pues nos encontramos con alguna encrucijada en nuestra vida y encontramos que es Jesucristo la solución a nuestras vidas. Muchas gracias y quedan cordialmente invitados a acompañarnos a este magno evento. Espero que sea un éxito. Cuando ustedes han hecho estos eventos en Honduras, ha sido un éxito y esta vez no será la excepción. Gracias. Cada uno de ellos tiene un testimonio. Cada uno de los hombres integrados en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo tiene su propio drama en la vida. Estaban cayendo muy abajo y Jesús los rescató. Por eso dan un testimonio bello. Son empresarios, pero con una tremenda fe en el Creador del universo. Y por eso predican el Evangelio. Y por eso continuamente están haciendo estos eventos y se reúnen todas las semanas para cultivar la fe. Porque la fe se cultiva con esas reuniones y con el conocimiento también, el conocimiento espiritual a través de la Biblia. Así que el licenciado Mario Sánchez, presidente de FINEC, e ingeniero Juan Carlos Zavala, director de capacitación de FINEC Honduras, éxitos como siempre lo han tenido con estos eventos. A reventar ese estadio metropolitano y el centro de convenciones del Copán Sula para el jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20 de julio. Solo se ríe el licenciado Mario Sánchez, pero es que yo así soy de motivo con estos eventos, porque hay que cultivar el espíritu, eso es fundamental. Muy bien, miren que don Rafael del Cid, estamos hablando de un gran hondureño, le ha enviado un mensaje al doctor Armando Uceda sobre este tema y le dice: investigaciones neurológicas muestran diferentes tipos de inteligencia. El coeficiente intelectual mide cierto tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Este tipo de inteligencia correlaciona altamente con los niveles de escolaridad y la calidad de la educación. Pero la otra variabilidad de inteligencia quedan por fuera. El coeficiente intelectual correlaciona bien con el PIB per cápita y el IDH. El desarrollo humano. El índice de desarrollo humano. Esto desfavorece al sur, porque la mayoría de los países de esta región han sido víctimas de conquistas y políticas extractivas. Con un PIB per cápita bajo, un país está limitado para grandes inversiones en salud, en educación, etc. Igualmente, ese cálculo, esa metodología está llena de trampas. Por ejemplo, la demografía es un factor. Países con mayor porcentaje de universitarios llevan más ventajas. Esta es una de las trampas de carácter demográfico. Así que, lo resumo, investigaciones neurológicas muestran diferentes tipos de inteligencia. Ya lo decía el doctor Medina, el coeficiente intelectual mide cierto tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Este tipo de inteligencia correlaciona altamente con los niveles de escolaridad y la calidad de la educación. Pero la otra variabilidad de inteligencia quedan por fuera. El CI correlaciona bien con el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano. Ahora, no sé, pero en el fondo tenemos que admitir, ¿no?, que no tenemos un mejor coeficiente intelectual porque sabemos la baja calidad de nuestra educación. No sé si me estoy metiendo a terrenos sumamente movedizos, pero no tengo miedo de meterme porque lo hago en función de la libertad de expresión. Yo diría que pudiésemos estar mejor con nuestro coeficiente intelectual si nuestro sistema educativo fuera mejor, tanto a nivel preescolar, primario, secundario, si nuestras escuelas públicas tuvieran, usted bien lo sabe, exministro, usted bien lo sabe, exviceministro, más apoyo, más inversión, más compromiso, más organización, más disciplina, más rigor. No es posible que esta semana
centenares de estudiantes de varios colegios no estén recibiendo clase porque dicen que debe respetársele la semana del estudiante. Para decir solo un factor, para decir solo un factor. Bien, tengo que ir a una pausa, pero seguimos con Armando Uceda, viene con una reflexión muy importante, Marlon Escoto, y desde México el doctor Marco Tulio Medina. Damos lectura a más mensajes. En El Salvador existen instituciones y fundaciones que trabajan con niños inteligentes, altas capacidades. El Salvador es una fundación que busca niños inteligentes y les ayuda a mejorar sus capacidades intelectuales. Buen día, feliz viernes. Una pregunta: ¿qué factores determinaron de que el calor afecta al IQ? Comparten los televidentes. El problema es que en América Latina nuestros jóvenes están escuchando música que más bien atonta, y las leyes no controlan tanta música basura. Hasta en las escuelas se exponen presentaciones de baile con esa música. Comparte el televidente. Vamos a ver más mensajes. Damos lectura. Hacer un análisis científico midiendo el índice de coeficiente intelectual a los miembros de los congresos los miembros del Congreso, y se asustarán de terrible bajo nivel, y tenemos como resultado la calidad de un poder ejecutivo. Es importante el uso de ácido fólico en el embarazo, y las madres de estos diputados posiblemente no tienen acceso a ese suplemento. Muy interesante el programa, pero quiero ver la participación del exsecretario Marlon Escoto. Y también a través de X tenemos mensajes. Acceso limitado a programas de estimulación temprana y educación preescolar puede afectar el desarrollo cognitivo desde una edad temprana. El último, le damos el último. Y Gabriela Martínez comparte: la nutrición adecuada es esencial para el desarrollo cognitivo. Comparten los televidentes. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Bueno, me han llegado unos mensajes, doctor Medina, que se los resumo, que de alguna manera rebaten lo que usted nos expuso, de que cree que el coeficiente intelectual promedio en Honduras está entre 85 y 105, porque me dicen, mira, al doctor le llegan pacientes. Entonces, pero la capacidad del hondureño para ir a un neurólogo es limitada, dice. No todos llegan a visitar un neurólogo, y de repente la muestra que él tiene es producto de los pacientes que le llegan a él y a otros neurólogos. Por lo tanto, no refleja realmente lo que está pasando con el resto de la población, especialmente de la niñez y la juventud. Por eso es que algunos tienden a creer en que andamos con ese promedio de 67 de coeficiente intelectual y no entre 85 y 105. No, Renato, yo me estoy basando no en mis pacientes neurológicos, me estoy basando en una investigación científica que tal vez Carlos Andino la pueda presentar, y se llama la violencia escolar y adolescentes. Ese estudio, que fue llevado a cabo entre otros, por mis colegas Germán Moncada, María José Irías, que es una neuropsicóloga, mi persona, expertos también de España. Nosotros evaluamos el desempeño escolar, evaluamos el coeficiente intelectual en una muestra significativa de niños en Tegucigalpa particularmente, pero que evaluaba estratos de donde había violencia escolar versus estratos donde no lo había. De tal manera de que no, esa reflexión que le hace la persona que le escribe no está basada en esa información que cree él tener. Yo la estoy basando en una investigación científica en el cual se hicieron estudios neuropsicológicos. Se hizo en MIT, en Massachusetts, la determinación del cortisol, que es una sustancia que se eleva cuando usted está ante un estrés social. Hicimos un estudio de resonancia magnética funcional que fue evaluada junto con un colega de España, de tal manera de que encontramos de que el coeficiente intelectual de nuestros niños andaba en ese parámetro que yo le menciono. Sí. No obstante,
niños que estaban en un sistema escolar donde hay violencia, claramente el rendimiento escolar era mucho menor. Muchas gracias por su aclaración. ¿Tiene alguna valoración de esto, doctor Escoto? Y luego vamos con Armando Euseda. Lo importante es qué podemos hacer, porque para un país es importante tener estos indicadores y convertirlos en planes o en iniciativas o en programas. Estamos viendo ejemplos en El Salvador, por ejemplo, que El Salvador acaba de abrir una iniciativa de 5.000 pasaportes para 5.000 científicos, artistas, innovadores, educadores que puedan volver a El Salvador. Entonces, el valor que tiene las personas con cociente intelectual y que además son aprovechados. El doctor Medina probablemente sea en este momento uno de los científicos activos más importantes que tiene el país, pero no lo estamos aprovechando lo suficiente. Entonces, ¿cómo lo convertimos en política pública y utilizamos estos nichos, niños genios, los super matemáticos, los super físicos, que es el área del doctor, o aquellas universidades y aquellas facultades que puedan propiciar la innovación? ¿Qué significa la innovación? Un sector con cociente intelectual elevado, que además es expuesto a procesos de formación de alto valor, se convierte en un activo productivo e innovador para un país. Por ejemplo, ¿cuántas patentes de alto valor hemos registrado los hondureños a la sociedad o a nuestro país en general? Muy pocos. Entonces, el cociente intelectual también tiene que ver con el rendimiento escolar, que usted lo estaba señalando. Pero la educación preescolar, que es la más importante, tiene 3 grados y Honduras en la pública ofrece 1 grado. Entonces, esa ventana de desarrollo cognitivo entre 4, 3 y 7 años, si no va a esos 3 años de preescolar, perdemos la mitad de la estimulación temprano de un ciudadano que lo va a ver alto y saludable probablemente, pero que perdió la mitad de las probabilidades de su desarrollo cognitivo para toda la vida. Entonces, ¿cómo convertimos estos valores, esta reflexión que se está haciendo aquí, en una iniciativa de país que le apunte a la mejora del rendimiento escolar, a la innovación y sobre todo al tema de la generación de trabajo, claro, las posibilidades de convertir en herramientas de desarrollo estos indicadores más allá del morbo? Sí. El doctor Euseda quiere ir más allá todavía. Doctor Euseda. Bien, yo creo que cuando nosotros hacemos como centro de la polémica el pensar quién tiene el coeficiente intelectual más alto, si por raza, por clima, si por factores ideológicos, etcétera, cometemos un error. Todos los humanos nacemos con una mente no escolarizada. Entonces, todos nacemos con condiciones normales para podernos desarrollar intelectualmente. Si los sistemas educativos y de salud y las políticas públicas de los gobiernos no generan las condiciones, lo que vamos a tener es países como el nuestro, que tiene 60, 70% de pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño que viene de un hogar pobre no tiene libros en su casa, sus padres no tienen la escolaridad apropiada, no recibe las conversaciones que le generen la cantidad de palabras mínimas que un niño debe tener en su edad de 0 a 6 años. Para desarrollar su lenguaje. Correcto. Entonces, con esa limitante, nosotros no podemos salir adelante. Pero, ojo, voy a poner un contraejemplo. Se dice que en el norte, que los países desarrollados, que los que tienen mayor PIB, etcétera, son los que tienen poblaciones con mayor coeficiente intelectual. Pero hay que agregar que las 3 crisis que tiene el mundo ahorita, centrales, crisis existenciales, que posiblemente puedan hacer que desaparezca la raza humana, son, en primer lugar, la amenaza del clima. Y eso está producido por el impacto industrial de los países desarrollados en el consumo de hidrocarburos y la destrucción del medio ambiente. En segundo lugar, la amenaza de destrucción nuclear. Están jugando los países desarrollados, estos que tienen un alto coeficiente intelectual promedio, a quién es el gallito de pelea
número 1 en el mundo. Esta semana lo pudimos ver, el presidente Biden y todo el grupo de la Unión Europea hizo halago de su potencial y cómo iban a destruir a Rusia y que Rusia no tenía posibilidad de ganar. Al día siguiente, China, Rusia y Corea hacen una declaración similar. ¿Qué tiene que ver el sur explotado, como lo dijo Rafael del Cid, con esa gran polémica nuclear que realmente es una amenaza? Para eso queremos el coeficiente intelectual, cuando podríamos usarlo para otra cosa diferente. Entonces, y la tercera gran amenaza que tenemos es que hemos colocado la inteligencia humana como el centro del universo. Esa es una visión pero muy desactualizada, porque ya el humano ha creado, si quieren, un escenario poshumano en el cual la inteligencia ya no solo es la inteligencia producto de la evolución darwiniana, sino que le ha tardado 4.000, 3.000 millones de años a la naturaleza crear este cerebro que tiene el humano. Entonces, ahora ese cerebro ha creado otras formas de inteligencia que ya lo están rebasando en muchos escenarios. Pero usted se contradijo ahí, porque critica, dice usted, ¿para qué quieren el coeficiente intelectual esos países que se están amenazando a matarse con bombas nucleares? Esos países que por su desarrollo están recalentando el planeta. Perfecto. Pero son esos países que con su CI, coeficiente intelectual, han creado esta inteligencia artificial. Perfecto. Y aquí está. O sea que es bueno mejorar el coeficiente intelectual, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que no, estoy diciendo que también a la par de esa medición del desarrollo intelectual en la valoración, si quiere, de la lógica matemática y la valoración del dominio del idioma, etcétera, vienen también condiciones éticas, porque esta inteligencia artificial que está creando representa la tercera amenaza existencial también, de que pueda desarrollar la inteligencia artificial. Y esto no es una cosa, me la estoy inventando. Los mismos creadores dicen que hay que ponerle un freno a lo que está ocurriendo porque creamos la inteligencia artificial y después estamos inventando cómo regularla para que no vaya a hacer cosas dañinas para la humanidad. Pero es bueno que la hayamos creado, nos ayuda en el desarrollo humano. De acuerdo, pero aquí tenemos que ver quién va adelante, la carreta o los caballos, porque la creamos y ahora la queremos regular, cuando pudimos crearla ya regulada para tener control nosotros los humanos de esta inteligencia artificial. Pero la mayoría de esta tecnología nace al calor de la guerra, ¿no? Sí, entonces los tractores agrícolas no hay contradicción en lo que digo. Esta es la tercera gran amenaza que si nosotros los hondureños seguimos pensando en que usando los algoritmos de las redes sociales, que son algoritmos de odio, para enseñarnos a criticar al otro, que si Renato le va bien en su programa, otro dice que no, y que lo critican a él, me critican a mí. Estamos haciendo eco de los algoritmos del odio, cuando lo que deberíamos de hacer es hacer eco de los algoritmos que nos permitan superar en nuestro sistema educativo y imitar al mejor imitador de lo bueno. Entonces, esta amenaza existencial existe, no me la estoy inventando, los mismos creadores, el mismo creador de ChatGPT, el grupo pidió ante el Congreso de los Estados Unidos que los regulen, porque ya la crearon, creían que iba a servir para una cosa y ha resultado que hace un montón de cosas adicionales que si cae en manos perversas puede ser una amenaza existencial para la humanidad. ¿Es bueno que se desarrolle esto? Sí. Los sistemas educativos del mundo entero han aceptado que con este impacto de la inteligencia artificial quedaron totalmente fuera de fase. Entonces, ha desconfigurado los medios de comunicación, todo. Ha generado la industria de la noticia falsa, que representa casi la mitad de lo que hoy circula, basado en inteligencia artificial. Entonces, es decir, puede estar para lo bueno y también para... En esencia, el problema no es que nos preocupemos por el coeficiente intelectual, el problema es que nos preocupemos qué estamos haciendo con la inteligencia humana. Y luego, esta palabra que pongo aquí, prompt, esta es la palabra que más se usó en el idioma inglés en el 2003, porque significa, es un código, una palabra clave
que nos dice cómo debo de comunicar el humano, cómo debe ser educado para comunicarse con la máquina y subordinar a la máquina y no al revés. Entonces, pero que no se vaya a malinterpretar lo que usted está diciendo. Es decir, el problema es que la inteligencia humana ha llegado a un nivel, el coeficiente intelectual en algunos países ha llegado a tal nivel que son capaces de crear una inteligencia artificial que luego se vuelve una amenaza para nosotros, los seres humanos, la especie humana. Pero ya me gustaría yo tener el coeficiente intelectual de esas naciones. Perfecto. Para aprovecharlo en el progreso, en el desarrollo del país, en el mejoramiento de vida de todos nosotros. No, pero todos esos países, fíjese bien, han creado sistemas educativos que valoran enormemente el producto intelectual. Claro, claro. Entonces, ese es el ideal. Rafael sí lo decía, si nosotros tenemos, ya vamos a una cifra, tan pobre población universitaria, porque muy poquita población universitaria, ¿cómo vamos a esperar nosotros entrar competitivamente a estos escenarios? No lo podemos. En la siguiente lámina, por ejemplo, le pongo, que a ustedes en la prensa les sirve, si lo podemos mostrar. Ya viene. Sí. Usted continúe, que ya viene la lámina. En esta siguiente lámina le he pedido a ChatGPT 4 que me haga un simulacro de este programa. Y me ha tirado una lámina. Bueno, perdón, antes de eso, este es el gran huracán que cae sobre la humanidad. Es una lluvia de ceros y unos que está poniendo a bailar a toda la humanidad que está preparada para bailar con esa danza de ceros y unos, con ese escenario digital. Este no es Honduras, este no es Centroamérica. En gran medida en América Latina puede estar Santiago de Chile, puede estar Buenos Aires, puede estar Ciudad de México, puede estar Monterrey, y pare de contar, son muy pocos países. Entonces, esta danza de ceros y unos va a mover los sistemas educativos del mundo y el nuestro no puede permanecer estático, analógico, pensando en que solo construyendo escuelas, y no hay libros de papel, no hay libros digitales, no hay capacitación de docente, no podemos nosotros decir que estamos listos para aceptar la llegada de este huracán digital. Ese es el verdadero problema, no que seamos más inteligentes, más tontos que el otro, que tenemos que invertir en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema educativo, es la única opción para crear un escenario apropiado de crecimiento del país. Y lo único que voy a decir de la clase política, yo he hablado con varios políticos y este lenguaje no lo conocen, no lo están trabajando. Mire, le pedí a ChatGPT 4.0 que me hiciera un prompt. Le di este prompt, no importa cómo lo redacte. Dice Armando, le pedí a ChatGPT, dice, que me hiciera un prompt, dice. Dejó al 95% de los hondureños el comando de comunicación desubicados. Bueno, que me hiciera este comando de comunicación. Yo lo redacté. ¿A quién se lo pidió? A la inteligencia artificial ChatGPT 4.0. No, correcto. Yo sé de lo que me está hablando, pero yo sé que el 90 y pico por ciento de los hondureños no. Pero mira, para prepararme, anoche que me llamaron, le dije, prepárame una imagen del set del programa en que voy a estar. El programa se transmite en vivo y consiste en que un moderador entrevista a 3 invitados. El tema es el coeficiente intelectual de una persona y cómo se mide. Dele que eso fue lo que me dio en menos de 3-4 segundos, Renato. La inteligencia artificial. Me dijo, este va a ser el escenario donde vas a estar. Solo que la inteligencia está entrenada para cuidar el género. Sí. Aquí no invitamos ninguna mujer. Sí. Eso no, de las cosas que uno aprende, ¿verdad? Como yo no le dije, usó facciones anglosajonas, facciones, bueno, en ellas facciones latinas. Uno le puede especificar más. Pero, mire, aquí tiene lo que estamos discutiendo, hecho en 4 o 5 segundos. Estadística, neurociencia, teorías, todos los temas que Renato, me puede estar alrededor de yo hacer una aportación. Sí, doctor. Nosotros nos reunimos con un grupo a nivel internacional de expertos dirigido por el doctor Owalabi y publicamos hace un año un documento que se llama Acciones Sinérgicas Globales para mejorar la salud cerebral para el desarrollo humano. Y yo quiero hablar de otros aspectos que son igualmente relevantes. Hablamos del ala biofísica
donde está el tema de la inteligencia artificial, pero está también otros aspectos como es la parte de la medicina regenerativa, el proyecto del conectoma humano, las neurotecnologías y neuroestimulación, la interfase cerebro-computadora. Pero está lo que mencionábamos, el ala psicoespiritual, donde está, por ejemplo, las artes literarias y la poesía, las artes creativas y expresivas, la comunicación y arte del lenguaje, el teatro y el arte escénico, las humanidades, la psicología espiritual, la neurolingüística, la neuroética. Entonces, realmente no solamente debemos de enfocarnos en el área biofísica, sino que también esta otra área que es el área psicoespiritual. Y ahí tenemos un gran efecto que explica por qué los seres humanos, muchos seres humanos se han ido a la destrucción, a la autodestrucción humana, porque enfatizamos en áreas biofísicas y olvidamos el ala psicoespiritual que permite el desarrollo social y el desarrollo planetario. De tal manera de que en Honduras debemos de trabajar mucho diferentes áreas que no tienen nada que ver con el tema de lo que se está hablando de inteligencia artificial, sino que tiene que ver con otras áreas en el cual probablemente la inteligencia artificial no tiene esa capacidad que el cerebro humano sí tiene. No, es que yo creo que nos falta todo. Lo que está mencionando él me parece correcto, pero lo que está mencionando usted también me parece correcto. Es decir, ustedes han evidenciado que nos falta mucho por hacer en políticas públicas, en materia educativa y en otras áreas de la ciencia, incluyendo el espíritu. Nos hace falta muchas cosas para alcanzar un nivel competitivo con el resto de naciones. No sé si me doy a entender. Sí. Miren, yo primo, me van a disculpar, pero yo primo el CI, el coeficiente intelectual, que pasa por una revolución en nuestra educación, en nuestras matemáticas. Somos un país que rebulla las matemáticas, somos un país que cada vez tiene más precario la comprensión de la lectura, nuestro idioma no lo estamos cultivando. Entonces, ¿cómo pretendemos llegar a niveles que han llegado otros países de crear inteligencia artificial? Es decir, nos estamos quedando demasiado a la saga como nación, como pueblo. Es lo preocupante. Y estos indicadores, cuando Honduras solo ha asistido una vez a las pruebas internacionales en educación que convocan los países más desarrollados. Invitaron a Honduras en un momento y asistimos como invitados y nos dijeron, señores, si los jóvenes entre 13 y 14 años no responden de manera satisfactoria estos contenidos, las probabilidades de desarrollo de Honduras son mínimas. Totalmente de acuerdo. Y ahí van sumando a esta teoría, no tan teoría, que un país no es que desaparece físicamente, desaparece de la competitividad, desaparece de los rankings. Cuando usted ve quienes aparecen primeros en desempeño educativo en el mundo, son similares a la lista que estamos viendo de cociente intelectual. Los países que tienen más cociente intelectual, o la zona norte de México, altamente competitiva, zona de China, zonas de China, no todo China, altamente competitiva, ese cociente intelectual está relacionado con el desempeño de sus escolares. Pero la OECD, que son los países más desarrollados, miden la educación con fines de desarrollo y le dicen, niños de 13, 14 años, dentro o fuera de la escuela, estas son las pruebas, estas son las habilidades que usted debe tener. La capacidad de leer un pequeño manual cuando compra un electrodoméstico, la lectoescritura, la comprensión lectora, la lógica matemática básica. Entonces, de 13 a 14 lo pone en perspectiva, que a los 17 estará en la universidad. Con 2 años más tendrá una educación universitaria técnica especializada y con 2 años más terminará la universidad. Entonces, estos son nuestros ingenieros desarrolladores. Ahí hay una marca de electrodomésticos que está en Costa Rica y no está en Honduras.
las primeras empresas relacionadas con esta nueva industria de las comunicaciones se instaló en Costa Rica. ¿Por qué? Porque había una contraparte local que le decía, los ingenieros los vamos a formar nosotros y hagamos un grupo entre universidades tecnológicas y facultades de ingeniería para que te puedas ubicar. Entonces, cuando un país no educa, no solo para la vida, para comunicarnos como hacemos ahora, que es la primera razón de educarse, no emprende, porque al no tener herramientas no puede aprovechar este mundo de las ventas en línea, de las empresas digitales, y la tercera razón, no puede competir por un espacio de trabajo digno, en condiciones. Entonces, claro que el cociente intelectual es importante y este 67 debe servir para buscar qué lo caracteriza y qué debemos hacer como país para mejorar. Combinado con esta respuesta de las pruebas internacionales de niños de 13 y 14 y ponerlo en perspectiva de 15 a 20 años, si de verdad como país tenemos posibilidades de competir y desarrollarnos. Muy bien, solo permítame unos segunditos porque yo fui muy atrevido con usted. Le dije, usted se contradice. No, es que la percepción que yo tengo de usted es que usted está admirado profundamente con lo que ha sido capaz la especie humana de crear la inteligencia artificial. Ahora que se esté utilizando para otros fines y no para lo que debería promover paz, desarrollo de la gente, eso es otro asunto. Por eso es que no había contradicción, porque me faltó decir la segunda parte, que creamos la inteligencia artificial y ahora queremos regularla los humanos cuando debimos haberla creada con la regulación correspondiente. Está bien, pero ya quisiera yo que tuviéramos ese nivel totalmente de acuerdo de CI nosotros los hondureños para ser parte de la creación de esta inteligencia artificial. El cociente intelectual en este caso aplica al descriptor del comando que el doctor le dio a la inteligencia artificial cuando le dice, es un programa que se transmite, pero él pudo colocar un descriptor negativo y el set sería totalmente diferente. Claro. Esa es la diferencia para qué se utilizan. Es correcto. Antes de ir a la pausa comercial, por favor, así, breve. ¿Alguna reflexión de lo que hemos debatido esta mañana que no sea cuánta gente le ha interesado? Yo espero que a mucha gente. Primero quiero valorar lo que dijo mi buen amigo, nuestro buen amigo Marco Tulio Medina, el doctor Medina. Claro que las humanidades juegan un papel muy importante. Pero esta polémica entre humanidades y el desarrollo científico es vieja. Lo que sí es cierto es que los mercados laborales del mundo contemporáneo están bañados de esta lluvia de ceros y unos. Y del mundo en digital. este set no hubiese transmisión de este programa si esta compañía televisora no hubiese hecho la reconversión hacia modelos digitales. Entonces, los nuevos empleos del futuro, que ya no son ni del futuro, Renato, ni siquiera sabemos las universidades qué carreras van a hacer. En consecuencia, si no entramos a transformar en la óptica que dice el ministro, nuestro sistema educativo, no hay cambio. Yo creo que ustedes no han reflexionado, ni se han dado cuenta todavía de cómo ya en este set se mira lo que ustedes están hablando. Miren, antes venían ustedes, iban a ver aquí 4 o 5 camarógrafos en función de las cámaras. Hoy solo miran un cámara. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con esas otras cámaras? Son las famosas cámaras robóticas que desde un lugar, la lucecita no la voy a cambiar desde un lugar en este edificio ya no necesitamos tener la persona humana, es decir, el desempleo aparece. Correcto, se vuelve un problema de empleo, pero ya esto funciona de otra manera en ese mundo de ceros y unos de los que ustedes me están hablando y del que estamos bien lejos nosotros los hondureños. Y es por eso que reflexionamos hoy. Pero no todos los hondureños, los sectores de la banca están, cierto sector, que es el que capta más recursos, está a tono. Esos sí están a tono. Pero el resto de la población no. La gran mayoría estamos muy atrasados. ¿Y de qué le sirve Renato, solo tener a un grupito usted viviendo moderno y de acuerdo a cómo avanza el mundo y al resto en situación precaria? Y viene la pregunta también si nuestra empresa privada está en sintonía con eso. Ok, permítame, doctor, voy a ir a la pausa comercial porque me estoy quedando atrasadito también. No solo estoy atrasado con los ceros y los unos, sino que con las pausas comerciales esta mañana. Continuamos con más mensajes. Hay varios tipos de inteligencias y en su mayoría están condicionadas por su entorno
psicobiosocial, acompañada de variables de desarrollo humano. Tú puedes nacer inteligente, pero el medio te atrofia, comparte el televidente. Entre los factores que afectan el desarrollo cognitivo puedo mencionar 3 que dependen de las acciones del Estado a través del gobierno: acceso a la educación, políticas públicas y condiciones socioeconómicas de la familia, ambiente social familiar y valores cultura. Comparte Dania Navas, ese mensaje ya lo habíamos leído. Afecta un montón al ser un país que no puede proporcionar las mínimas necesidades básicas. Si un cerebro no tiene los nutrientes necesarios, las neuronas no funcionarán bien. Ya se comprobó en un programa de talla y peso, niños de 0 a 5 años bien alimentados aprenden mejor que los que no. Comparte la televidente. Muchas gracias. Continúe enviando sus mensajes. Bueno, ya me quedan escasos minutos para terminar el programa, así que lo vamos a escuchar por última vez, doctor Marco Tulio Medina. Quiero decir, por última vez, hoy en Frente a Frente. Porque seguro que más adelante nos veremos, platicaremos en lo personal y en público también. Tengo un minuto para su mensaje final. Renato, el doctor Cattell, recientemente un psicólogo importante, evaluó lo que llamamos la inteligencia fluida de los jóvenes versus la inteligencia cristalizada de los adultos, en el cual va creciendo su nivel intelectual. En las naciones actualmente desarrolladas hay un gran problema porque están envejeciendo y entonces están requiriendo la inteligencia fluida que usualmente viene del sur, de Honduras a Alemania, de Honduras a España, de Honduras a Estados Unidos. La capacidad del hondureño, con los estudios neuropsicológicos hechos por mis colegas de Gina, demuestran que el índice intelectual de los hondureños está entre 85 y 105, de tal manera de que me encantaría evaluar la metodología de ese estudio que fue llevado a cabo, pero resaltar de que sí tenemos graves problemas relacionados con nuestra sociedad, que tiene un estrés tóxico, un sistema educativo inapropiado y además problemas nutricionales. No, muchas gracias, doctor. Cuando venga, preparamos otro programa que me parece que será oportuno. Exministro Marlon Escoto, su mensaje final también. Bueno, hay que aprovechar todos los índices o indicadores internacionales que se generen alrededor de nuestro país, convirtámoslos en herramientas para la mejora. Así es. Participamos a veces por conveniencia en algunos de estas mediciones, en otras no. Por eso el doctor dice que quisiera ver la metodología. Sin embargo, la reflexión más importante en este caso es cómo construir una iniciativa que apunte a la mejora del cociente intelectual de un país que es viable. Y ahí están las claves. Cobertura preescolar, apenas un 45%, con un año de preescolar tenemos en el país. Duplicarla, agregar los 2 grados para que tengamos 3 grados de educación preescolar y aprovechar esta ventana del desarrollo cognitivo. Apostarle a la nutrición. Si bien se entrega merienda escolar en Honduras, el 42% de nuestros niños sufren todavía de subnutrición. Y la subnutrición está relacionada directamente con el desarrollo cognitivo, con el aprendizaje. Y luego van los siguientes niveles que requieren un acompañamiento particular, igual que la secundaria y la educación superior. Un país que tiene la posibilidad de establecer una iniciativa orientada a la mejora del cociente intelectual de su población tendrá mayores posibilidades de innovar, de actualizarse, de competir, mejores rendimientos escolares y universitarios y mayor competitividad. Escucho el mensaje final del doctor Armando Uceda después de la pausa comercial. Sí, ya sé que estoy al aire, sí. Y ahora brilla y está empleada en un hospital alemán. Habla bien el alemán. Es decir, el cerebro del hondureño es igual al del chino, al de Singapur, al de Hong Kong. La cuestión es cómo en ese proceso de desarrollo cerebral tenemos las condiciones para hacerlo aquí. Y usted ha sido una comparación totalmente válida. Los hondureños se fueron a estudiar a Taiwán, les fue bien. Claro. Luego se cerraron con Taiwán, hoy están en China y les va bien. Sí. Y son competitivos
al lugar Obvio. donde va. Lo que no existe... El problema es aquí en nuestro sistema. La exposición en la oportunidad. Nuestro sistema educativo, Sí. creo yo, y algunas otras cosas que nos están afectando, pero nuestro cerebro está desarrollado para competir. No, perdón, tenemos cerebro para competir con cualquiera siempre y cuando tengamos las oportunidades de desarrollarlo. Mensaje final, doctor Euseda. Yo creo que este punto que estamos tocando es el punto central del programa, Renato. Mientras yo hablo acá, le puedo mencionar que conozco testimonios de alumnos graduados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que están triunfando en Canadá, en Estados Unidos, de alumnos graduados de Unitec en sus ramas tecnológicas, que están en Alemania, que están en Estados Unidos, que están en México, que conozco yo personalmente, alumnos de la Universidad Pedagógica que se graduaron, fueron a Estados Unidos y están trabajando como docentes en Estados Unidos. Claro. Es decir, nosotros mismos estamos aquí parados en este programa porque tuvimos las oportunidades educativas que nos ampliaron el horizonte de formación. Somos personas que hemos triunfado académicamente, profesionalmente, pero otros que nacieron en la época de nosotros, si hubiesen tenido la oportunidad Sí. y el sistema educativo, si hubiese preocupado Sí. el gobierno de turno por levantar la escolaridad, Obvio. estarían con éxito. Totalmente no de hay que acuerdo. perder la esperanza, dependemos mucho de que el sistema reciba, que la clase política que va a elecciones piense que necesita un sistema educativo y un sistema de salud, un mecanismo de alimentación de la población más dinámico. Ya esto de creer se vuelve subjetivo, pero ¿cree que el promedio esté arriba del 85, el CI del hondureño, o abajito del 85? Es que esto es muy parecido como cuando se calcula la escolaridad. Nosotros tenemos una escolaridad universitaria, pero cuando vemos en la distribución en la estadística está la distribución normal y están los laterales. Honduras tiene mucho analfabetismo, muy baja escolaridad, y estos pues, los que nosotros sí podemos competir en esos valores, Renato, pero buena parte de la población que le estoy mencionando... Por eso le hablo de promedio. Exacto. Por eso le hablo de promedio. ¿Cree que estemos en el 85 hacia arriba o hacia abajo, el promedio? En grupos, en muestras pequeñas, como las que comparte el doctor... es Arriba del probable, 85. Exactamente, pero en general, porque En es la general, suma de el los 10 promedio, millones, correcto, así es. por eso aparece este 67%, Sí. y lo que tenemos que hacer es convertirlo en una herramienta, en una política pública y en un plan de mejora.